voy a decir simplemente que como concepto, como término, como noción, intervención siempre tiene dos aspectos que, si bien uno, después nosotros lo vamos a plantear en lo que es la intervención profesional en particular, pero me parece que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por un lado es el tema de que el que interviene, la que interviene, es siempre un externo a una situación. ¿M? O sea, y eso me parece que es sumamente importante, entendernos que siempre hay una exterioridad, que lo que planteamos es desde una afuera hacia algo que uno puede denominar un escenario previamente construido. ¿M? Esa exterioridad que muchos autores hablan de intervenir como un interveniente entre, ¿no es cierto? Ardoino, digamos, un experto en el análisis institucional, lo planteaba así, ¿no? La intervención como un venir entre, genera o dispara algunas cuestiones que por ahí, si no la tenemos en cuenta, naturalizamos y podemos tener complicaciones al respecto. ¿Y por qué digo esto? Porque una intervención siempre es violencia, siempre tiene algo de violencia, ¿m? Porque por lo general, en los problemas, digamos, en los que intervenimos, hay algo del orden del mandato, cuando se trata de profesiones, hay algo del orden de lo cultural que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, intervenir eh, significa fundamentalmente pensar qué es lo que estamos haciendo, desde dónde lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos reconocer esa violencia y podemos, de alguna manera, hacerla jugar de otra manera. Dicho esto, digo, vamos a plantearnos en este caso, vamos a dar una discusión, si así se quiere, acerca de la noción de intervención profesional, pero no cualquier intervención profesional tampoco, sino que son esas intervenciones profesionales, disciplinares, que se desempeñan en lo social asistencial. Y me voy a dedicar, digamos, rápidamente a decir qué entiendo por lo social asistencial, ¿no? Lo social asistencial, desde mi punto de vista, y de alguna manera auxiliada por otros autores como Castelli y demás, siempre conforma un campo de actividades de regulación, de provisión, distribución de bienes y servicios, tanto materiales como simbólicos, que siempre tienen como objetivo resolver problemáticas sociales, digamos, que afectan a diversos sectores de la población. En ese campo es en el que intervenimos nosotros y en esta particularidad de los equipos de orientación educativa, en, en el marco de ese campo más amplio, en lo que hace a toda la cuestión educativa. Vamos a decir cuestión educativa para pensar que no es algo cerrado, sino justamente cuando uno habla de cuestión habla de preguntas, ¿qué es esto de lo educativo? No obstante, digamos, tenemos algunos indicios para entender qué es esto de lo educativo, eh, pero me parece interesante plantearla así, ¿no? Dentro de ese campo social asistencial, eh, somos profesionales, yo me voy a identificar en este momento, digamos, como una más del equipo de ustedes, y este campo, digamos, tiene esta noción, como esta singularidad que plantea lo educativo. Entonces, el tema en esta cuestión es decir, bueno, ¿qué entendemos? ¿Qué vamos a entender por intervención profesional? Y yo, eh, algunos seguramente pudo haber leído algo mío, donde yo ya he hecho este planteo. Yo planteo la intervención profesional como una estrategia, ¿no? Como una estrategia que siempre desplegamos, que siempre construimos en relación a una situación, una situación que, como dije antes, una situación externa, una situación que, digamos,
eh, está llamada desde esa estrategia de intervención para ser comprendida, explicada, denominada y transformada. Ya voy a explicar qué quiero decir con cada una de estas cosas, ¿no? Primero voy a decir por qué hablo de una estrategia. Porque la noción de estrategia nos permite siempre imaginar complejidades, pensar que la intervención no es algo lineal, sino que es algo complejo, y que desde algún punto inicial, cuando uno plantea una estrategia, va ensayando, va imaginando, va construyendo diversos escenarios. No hay un solo escenario. La noción de estrategia nos pone en esa idea. No hay un solo escenario, hay muchos escenarios. Es una combinación de acciones que vamos haciendo en un ir y venir. Muchas veces retrocedemos, muchas avanzamos, pero en esta idea donde el azar, va a decir Morin, ¿no? Desde su idea de complejidad, cuando habla de estrategia, él va a decir, el azar es parte de esa estrategia, no lo podemos dejar afuera, tenemos que estar pensando que algo del orden de lo no pensado puede aparecer en ese proceso de intervención. Entonces, esta es la idea de pensar la intervención como estrategia. Una estrategia que siempre se enmarca en un horizonte de sentido. O sea, hay algo que me plantea como una intencionalidad, hay un sentido en esa estrategia. No hacemos estrategia, digamos, porque sí, la hacemos con un sentido y que siempre está, de alguna manera, atravesada por esas dos variables que son el tiempo y el espacio. No es lo mismo una estrategia para Berazategui que una estrategia quizás para la ciudad de Pergamino, se me ocurre. No soy bonaerense, así que estoy como pensando algunas cuestiones muy así imaginativas en este caso, ¿no? Pero esto es importante entender en esta idea de estrategia. Entonces, vamos a ver de qué se trata cuando yo planteo esto de comprender y explicar. Entonces, nosotros siempre decimos que estas estrategias de intervención son construidas en torno a una situación, a un problema, a un objeto, llamémosle como querramos, ¿no es cierto? Pero es algo que está demandando que intervengamos, y en esta idea que les estoy planteando, que esa situación, ese problema que demanda mi intervención, en primer lugar, no es algo dado. Si Pedrito no va a la escuela en forma reiterada, que sería lo empírico, no quiere decir que estemos frente a un problema de ausentismo. ¿Sí? O sea, ¿cómo si Pedrito no va a la escuela, nosotros tenemos que estar pensando otras cosas acerca de eso, no solamente que es un problema de ausentismo? Además, si ya lo estamos planteando como problema de ausentismo, lo primero que tenemos que pensar que esa noción problema de ausentismo, esa proposición problemas de ausentismo, es ya una construcción teórica hecha por alguien, hecha por otro. A lo mejor Pedrito no va a la escuela y es un problema de ausentismo, pero desde la idea que estoy planteando de intervención profesional, como que esos problemas no están dados, ¿cierto? Esto es lo primero que tenemos que pensar, ¿no? Que esto no es digamos, el problema no es algo dado, es algo que uno tiene que ir construyendo, que esa construcción tiene que ver con la comprensión y explicación de esa situación que se nos presenta, que la primera operación, en todo caso, que tenemos que hacer es de construir esta noción de ausentismo en este caso, de construirla, ¿qué quiere decir? De construirla es ponerse, diría Semmelman, ponerse en una posición de, digamos, él dice una relación epistémica, una posición de extrañamiento frente a esa situación.
yo no sé nada de esa situación, aunque 1000 veces haya intervenido en problemas donde pibas o pibes ¿eh? no estén yendo a la escuela. Cada situación me implica, me exige que yo repiense, deconstruya esto que me está apareciendo como dado, problematice, pregunte por qué, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? ¿Qué otras cosas pueden estar sucediendo alrededor de ese Pedrito que no va a la escuela? ¿No? Este me parece que es importantísimo. Una idea es de construir lo que ya está construido, poner en crisis lo naturalizado, poner en crisis lo establecido, ¿no es cierto? Y por el otro lado, digamos, cómo poder estar ubicando ese problema en una problemática teórica, podríamos decir, en una problemática más general. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedrito no vaya, digamos, a la escuela, no solamente tenemos que ver si es un problema de ausentismo, sino que tenemos que ponerla en una trama mayor que me permita comprender otros aspectos que quizás, digamos, si yo digo es un problema de ausentismo, me lo está cerrando. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué otras cuestiones? ¿Cómo yo pongo ese problema de, digamos, de ausentismo en una digamos, en lo que yo digo, en una problemática que nos permita encontrarle otro sentido? Yo puedo estar pensando, a partir de esta comprensión y explicación, que Pedrito no va, o se ausenta o no va a la escuela, eh, y no está constituyendo un problema de ausentismo, sino que puede ser, y discúlpeme, estoy haciendo, digamos, ejemplos quizás muy tomados de los pelos, pero para que se entienda, que a lo mejor es un problema de violencia institucional, pero no como causa esa violencia institucional. No es que Pedrito no va a la escuela porque hay un problema de violencia institucional sobre él, sino que hay una jerarquía diferente en torno al problema. El problema no es la ausencia, en todo caso, sino es la violencia. Se entiende cómo uno va planteando en esta discusión, en esta posición de problematización, va construyendo ese problema en el que estoy ya interviniendo, desde esta idea de la comprensión explicación. Evidentemente, en los equipos de orientación escolar, esa problemática de base siempre va a estar articulando este tema de la enseñanza y el aprendizaje, el tema del cuidado, va a estar esa problemática teórica, va a tener que tener en cuenta, digamos, las trayectorias singulares y colectivas, las condiciones de vida, las subjetividades, O sea, ¿qué pasa con esa institución? O sea, hay una serie de categorías que se ponen en juego para que yo pueda comprender y explicar un determinado problema, ¿eh? Y que justamente esas categorías, esos conceptos, dependen de esa matriz teórica, ideológica, epistemológica, ética y política en la que me inscribo. O sea, yo puedo estar pensando esas categorías desde un lugar o desde otro. Después vamos a discutir un poquitito más esto, pero esto como primera idea. Entonces, evidentemente, hay una serie de aspectos que se ponen en juego en esta idea de comprender y explicar, ¿no es cierto? Los conceptos toman sentido a partir de esa orientación, de esa matriz desde la que yo estoy pensando, estoy comprendiendo, estoy explicando, ¿no es cierto? Y justamente es ahí donde aparece esto que yo llamo la denominación. Cuando yo puedo comprender y explicar
un problema, es muy probable, digamos, que pueda darle un nombre diferente. Ya que Pedrito no concurra a la escuela, ya no es un problema de ausentismo, sino, siguiendo con el ejemplo que daba, sino que es un problema de violencia institucional. Estoy denominando de otra manera. Y al denominar, yo pongo sobre la mesa, doy visibilidad ¿eh? a cuestiones muchas veces soterradas o naturalizadas o no miradas. ¿eh? Entonces, no, y además voy a poner una jerarquía en todo caso a esta gran cantidad de problemáticas y de problemas que tiene la cuestión educativa, ¿no? O sea, denominar es poner en juego un saber que surge de esa comprensión y explicación. ¿eh? Decir de otra manera, decir otras cosas. Y esto me parece que es sumamente importante en los equipos de orientación escolar. ¿no? Entonces, nosotros con la denominación, cuando podemos lograr otras denominaciones, a lo mejor no porque llegamos después de esos procesos de comprensión y explicación, podemos llegar, digamos, a que el problema es de ausentismo. O sea, no lo estoy descartando, pero el tema es no tomarlo de primera, sino que hacer estos esfuerzos más teóricos, digamos, de problematización y demás, ¿no? Pero fíjense ustedes que ya cuando denominamos, ya transformamos. ¿m? O sea, la transformación no tiene que ver solo con esas acciones que superan ese problema. Una denominación diferente transforma. O sea, siempre, insisto, yo estoy haciendo un análisis, entonces voy distinguiendo, pero son procesos que están absolutamente compenetrados entre ellos, ¿no? Entonces, pero evidentemente en esta cuestión el tema de la denominación es central. Una, porque es el saber que ese equipo pone en juego para transformar algunas cuestiones, para darle visibilidad a otras, ¿no? Entonces me parece que es sumamente importante, digamos, esta cuestión. Y bueno, y el tema de la transformación también, insisto, al denominar diferente transformamos, pero también, digamos, la comprensión y explicación digamos, la denominación y demás, me da herramientas como para decir, bueno, las acciones más concretas que llevo adelante para poder transformar y lograr que Pedrito pueda tener ese encuentro con la enseñanza y el aprendizaje, pueda tener ese encuentro tan valioso como he visto, digamos, y he leído en torno a las programaciones que ustedes tienen, que es este tema de la lectura y la escritura, ¿no? Que pueda tener ese encuentro con el cuidado, donde la convivencia ya no es una regla, sino es cómo yo me cuido, cómo cuido a los otros, cómo nos cuidamos entre todos, ¿no? Me parece que ahí hay un punto central. Pero en torno a esta idea más general de la estrategia de intervención, nosotros hasta acá discutimos más estas cuestiones del problema y del objeto de intervención, pero hay otros aspectos que se ponen en juego, ¿no? Y digo, siempre están juntos, pero a manera de análisis lo voy, digamos, desmembrando, ¿no? Lo voy desmembrando. Y el tema es que decíamos antes, ¿no? Toda estrategia está en un horizonte de sentido. Y ese horizonte de sentido es, de alguna manera, la intencionalidad, ¿no? O sea, ¿para qué hacemos lo que hacemos? O sea, nosotros constantemente tenemos que preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos. ¿eh? Y ahí viene esta cuestión, ¿no? Hacemos para transformar las situaciones, lógico eso, ¿no? Pero en ese transformar la situación, se ponen en juego las cuestiones éticas, ¿m? Se ponen en juego las cuestiones políticas, ¿eh? Se ponen en juego algo que es central y que tiene que ver con los derechos. Todas las profesiones que intervenimos en estos campos de lo social asistencial, excepto algunas que posiblemente no los tengan,
tenemos nuestros propios colegios profesionales, tenemos nuestros propios códigos de ética. O sea, los códigos de ética no están puestos ahí por estar, ¿eh? Marcan el horizonte de las intervenciones profesionales. Bueno, en este caso lo mismo, nosotros cómo construimos, y en este caso como equipo de orientación escolar, ese horizonte de sentido que está planteado en términos de derechos, ¿no? Y que va a tener su articulación con la política educativa del momento. ¿Mm? Y en este caso, digamos, muy puede ser que nuestras intervenciones como equipos coincidan, tengan su coincidencia, se realimenten con la política, o hay momentos, digamos, en que los proyectos políticos de turno tienen otras visiones, donde los derechos no son justamente el horizonte de sentido que plantea la política educativa, y que nuestras intervenciones colisionen con ellos. Ahí también tendremos que ver cómo planteamos esto y cómo discutimos y defendemos este tipo de estrategias de intervención donde los derechos son justamente el horizonte de sentido último. Pero evidentemente hay algo más en esta cosa, siempre hay algo más. Y que también hay cosas que en todo caso están dichas, pero bueno, acá las repito más analíticamente. Eh, 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 Toda estrategia tiene su fundamentación, esto que decíamos, que tiene que ver con estas matrices teóricas, ¿no? Nosotros debemos fundamentar, argumentar, así como nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos y decimos, también nos tenemos que preguntar para qué lo hacemos, ¿no? O sea, el tema, aquí nuevamente aparece toda esta cuestión teórica, lo argumental, pero también lo político y lo ético. O sea, lo hacemos para que Pedrito pueda tener, digamos, ese lugar, ese derecho a poder constituirse como un sujeto, en este caso Pedrito sería un sujeto de derechos, un sujeto político, un sujeto que pueda tomar decisiones, un sujeto que pueda ser capaz, digamos, de discernir, ¿no? De plantear sus propios proyectos de vida, tanto individuales como colectivos, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos que saber argumentar para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Por otra parte, no podemos dejar de identificar otro aspecto que es centralísimo, ¿no? Y que está presente desde el vamos, y que tiene que ver con las sujetas y los sujetos, no solamente de la intervención, no solamente ese otro, esa otra, ese otro, ¿eh? Destinatario. ¿eh? Sobre ellos nosotros tenemos que estar pensando qué lugar le damos en ese proceso de intervención. ¿Qué pensamos de ellos? Porque a veces, muchas veces nosotros, en la cuestión más discursiva, hablamos de derechos, hablamos muy lindo, pero que en las propias prácticas es como que nos salta la liebre, digo yo, disculpen el término poco académico, pero y ahí, digamos, aparece toda esta cuestión de mis creencias. No nos olvidemos que las profesiones son laicas, por definición, laicas. ¿eh? O sea, lo que nosotros, las profesiones tienen siempre es la reflexibilidad ética, pero la cuestión moral es personal, es de creencias, ¿no? Y hay veces que es difícil, ¿no es cierto? Y aparece, y entonces, ya sea en tono paternalista, como en tono, digamos, discriminatorio, ponemos a Pedrito, vaya a saber en qué lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos? Pero no solamente están ellas y ellos, hay otras y otros actores, actrices de estas estrategias de intervención, que son, digamos, las funcionarias y los funcionarios con los que trabajamos, los integrantes y las integrantes de las comisiones de las organizaciones barriales, de las instituciones. Hay otras y otros que también están
presentes, o mejor dicho, nosotros tenemos que ponerlos presentes en las estrategias, entendiendo que van a tener sus propias cosmovisiones, que van a tener sus propias formas de pensar esos problemas y de actuar en ellos, ¿no? Entonces, ahí me parece que este tema de las y los sujetos, y en particular la cuestión de la subjetividad que, digamos, se pone en juego más en estos momentos, tiene que estar muy, muy, muy presente, ¿no? Por otra parte está cómo lo llevamos adelante.